de las iglesias de Cristo, que Dios me los bendiga en este día sábado. Continuamos con el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan y hoy día vamos a considerar los versículos 4 al 6. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 4 al 6. Jesús le dice a los discípulos: ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recuerden que estamos en el aposento alto. Jesús está hablando con los apóstoles, con los discípulos, con los que son suyos, los que son de su propiedad, los que él escogió desde un principio. En el capítulo 13, verso 33, Jesús le llama hijitos míos. En el capítulo 15 los llama amigos, amigos si hacéis lo que yo os mando. Y cuando está orando al Padre Celestial en Juan 17, Jesús los describe a los apóstoles como: Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. Esto significa que el mensaje de Juan capítulo 13 a Juan capítulo 17 es un mensaje exclusivo para los discípulos del Señor, para los seguidores de Cristo. Es un mensaje exclusivo para aquellos que se han unido a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección a través de las aguas del bautismo. Estamos en la noche en que Jesús instituyó la Santa Cena con los 12, la misma noche que Jesús, humildemente como un cordero, le lavó los pies a los 12 apóstoles en el aposento alto. La misma noche que Jesús se conmovió y declaró que uno de los 12 iba a traicionarlo esa noche. La misma noche que Jesús anunció y profetizó la negación de Simón Pedro allí en el aposento alto. Ese es ese es el contexto de Juan capítulo 14. En en el sábado pasado estábamos hablando de que el corazón de los apóstoles se había entristecido porque Jesús iba a regresar al Padre, iba a regresar a Dios. Pero antes de regresar al Padre, Jesús tenía que pasar por la cruz, por el sacrificio, por el Calvario, como, como un precursor, abriéndonos las puertas a la entrada de las moradas eternas. En ese contexto que Jesús les está diciendo a los apóstoles: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En ese contexto, el apóstol Tomás sale con una pregunta. Dice el capítulo 14, versículo 4, Jesús le dice: ¿y sabéis a dónde voy? Jesús va a la cruz. Jesús va a la casa del Padre. Jesús va a preparar moradas eternas para los discípulos. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y aquí aparece el apóstol Tomás. Le dijo Tomás, versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Uno podría preguntarse, ¿Jesús
acaba de decirle a los apóstoles y a Tomás mismo que él va a la casa del Padre a preparar lugar para ellos y también para nosotros. Y Jesús acaba de decirles, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Cómo Tomás puede decirle a Jesús en el versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino? Jesús acaba de decirles, voy pues a preparar lugar para vosotros, voy pues a preparar moradas a la casa de mi padre. Entonces, piensa en esto. ¿Por qué Tomás le dice, no sabemos a dónde vas? Si Jesús acaba de decirle que va a la casa del Padre. ¿Cómo Tomás puede responder de esa manera? Y la única explicación que tengo es que como el corazón de Tomás y el corazón de los demás apóstoles se ha entristecido por la partida de Jesús, hay momentos, me parece a mí, hay momentos que en la vida del cristiano, en la vida de las personas, eh, cuando las personas tienen muchas ansiedades, cuando las personas tienen muchas preocupaciones, cuando las personas tienen mucho miedo, como está pasando con los apóstoles. Recuerden que los apóstoles están conmovidos, están estremecidos por la partida de Jesús. Entonces, cuando las personas están muy conmovidas, muy entristecidas, y entra el pánico y entra el miedo, hay poca claridad, este es mi punto, hay poca claridad en entender, en discernir, en comprender, en poder asimilar las palabras de Dios, las palabras de Jesús. Porque mi mente está en otra, porque mi corazón está en otro lado. Y Jesús acaba de decirle que él va a la casa del Padre, pero Tomás no entiende eso. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de tristeza, porque su corazón está lleno de miedo, porque tiene la preocupación de que Jesús los va a dejarlos solo como huérfanos, porque ese es el sentimiento de los apóstoles. Miren el 14, versículo 18, Jesús les dijo, no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos. Entonces, ese sentimiento de que ellos iban a quedar huérfanos con la partida de Jesucristo, por eso Tomás pregunta, no sabemos a dónde vas. Jesús acaba de decirles, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, Tomás pregunta eso porque su corazón está lleno de tristeza, sus preocupaciones son otras. Él no está pensando, asimilando, comprendiendo claramente las palabras de Jesús. Y esto sucede mucho, hermanos míos, cuando uno va a un entierro, cuando uno va a un cementerio. En el cementerio uno puede predicar, Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, en la casa de mi padre muchas moradas hay, pero las personas que están sintiendo el dolor en ese momento, las personas que están con angustia en ese momento, no escuchan las palabras de Dios ni en el entierro, ni en el velorio, ni en el cementerio, porque el dolor es muy grande, la tristeza es muy grande. Y eso es lo que está pasando con Tomás, y esto es lo que estaba pasando con los apóstoles. Ellos no están pensando, no están poniendo atención a las palabras de Jesús que acaba de decirles. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y Tomás pregunta, no sabemos a dónde va, como diciéndole,
Jesús, oye Tomás, acabo de decirte que voy a la casa de mi padre a preparar moradas para ustedes. ¿Cómo puedes preguntarme? No sabemos a dónde vas. Te lo acabo de decir. Bueno, Tomás no ha escuchado nada de las palabras de Jesús, porque su corazón se ha llenado de tristeza. Por eso, hermanos, por eso, hermanos, cuando alguien quiere escuchar palabras de Jesús, palabras de Dios, palabras de vida eterna, el día domingo en el culto de adoración o el día miércoles los estudios de la semana, una persona tiene que preparar su corazón para oír, para estudiar, para inquirir en la ley de Dios. Yo tengo que prepararme mentalmente, tengo que preparar mi corazón para recibir esa palabra de Dios que puede salvar mi alma, esa palabra que puede transformar mi vida. Pero tiene que haber una preparación. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en Marcos capítulo 4? Miren Marcos capítulo 4, por favor acompáñame, Marcos capítulo 4, cuando Jesús habló de los cuatro tipos de tierra, la tierra dura, la tierra emocional, y hay una tercera tierra. Miren Marcos 4, versículo 18. Esto es importante para que podamos nosotros preparar el corazón, preparar la mente, preparar la tierra cuando queremos escuchar palabras de Dios. Jesús dice en esta parábola, en el 4:18 de Marcos, estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Quiénes? Los que oyen la palabra, pero aquí está el problema de Tomás, aquí está el problema de muchos oyentes, pero los afanes de este siglo, las preocupaciones, las ansiedades y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la palabra se hace infructuosa. Es decir, que hay cosas en mi mente, hay cosas en mi alma, hay cosas en mi corazón que pueden estar ahogando, pueden estar asfixiando la palabra de Dios que escucho cada domingo o cada vez que me reúno con la iglesia del Señor. Hay cosas que estorban, que son un impedimento para que la palabra pueda dar fruto. Y una de esas cosas son las ansiedades de mi mente, las ansiedades de mi corazón, la angustia de mi corazón. Tomás tiene mucha ansiedad, tiene mucha tristeza, está muy preocupado y por esa razón él no escuchó nada de lo que Jesús acaba de decirle. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y por eso Tomás pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Por qué no entendió? ¿Por qué no puso atención? ¿Por qué no preparó su mente? Él no preparó su corazón. Y eso pasa muchas veces en la vida de los cristianos. Las ansiedades, las preocupaciones, oímos la palabra de Dios, escuchamos palabra de Dios, pero esa palabra es ahogada por por las ansiedades, por los afanes, por las preocupaciones de este mundo. Así que mi consejo es, es estar preparando el corazón para oír atentamente la ley del Señor, para oír atentamente la palabra de Dios. Pero no sabemos a dónde vas. Volvamos a Juan 14, versículo 5. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Cuando Tomás dice en Juan 14, verso 5, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?
Estas palabras de Tomás le abren la puerta a Jesús, le abren la puerta a Jesús para hablar una declaración sorprendente, maravillosa, gloriosa, una de las declaraciones más sorprendentes de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Tomás dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Aquí viene una de las grandes afirmaciones, grandes declaraciones. Yo diría una declaración monumental, una declaración colosal de los labios del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esta declaración? ¿Cuál es esta afirmación? Jesús le dijo, Juan capítulo 14, verso 6, Tomás, ¿cómo puedes decirme, no sabemos a dónde vas? ¿Cómo puedes decirme, no sabemos el camino? Tomás, yo soy el camino. Tomás, yo soy la verdad. Yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí tenemos una septa declaración y afirmación y proclamación de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Es una declaración con intención, porque Jesús nuevamente, intencionalmente, Jesús se apropia, se se apropia el nombre de Jehová, el nombre de Dios del Antiguo Testamento. Y nosotros debemos siempre estar pensando, cuando Jesús dice, yo soy, uno tiene que recordar el Éxodo, el capítulo 3, cuando Moisés le pregunta a Jehová desde la zarza, si los israelitas me preguntan por tu nombre, ¿qué les diré? La respuesta celestial, la respuesta divina, la respuesta de la zarza le dijo a Moisés, diles a mi pueblo que yo soy el que soy. Jesús en el Evangelio de Juan ha declarado, ha proclamado, ya afirmado de que Él es el yo soy, el eterno, el todopoderoso, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso, el Dios eterno. En Juan capítulo 6, verso 35, Jesús proclamó, yo soy el pan de vida. El que cree en mí nunca más tendrá hambre y el que viene a mí nunca más tendrá sed. En Juan 8:12 dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas. En Juan capítulo 10, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En Juan capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué gran declaración, hermano. Esto es colosal. Esto es grandioso. Esto es magnífico. Esta declaración es poderosísima de los labios de Jesús. Yo soy. ¿Y por qué es importante esa proclamación colosal de Jesús? Yo soy. Recuerden que Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 24, miren, 8:24, lo que Jesús dijo a los judíos. Juan 8:24, por favor. Jesús dijo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque
Si no creéis, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creen que yo soy el Dios eterno, el Dios todopoderoso, si ustedes no creen que yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la resurrección y la vida, si ustedes no creen que yo soy la puerta, la vid verdadera, si ustedes no creen que yo soy el camino, la verdad y la vida, en vuestros pecados moriréis. No se puede tener salvación, no se puede recibir perdón de pecado si no creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso significa que Jesús es igual al Padre en naturaleza, en esencia, en divinidad. Jesús declaró en el Evangelio de Juan, yo y el Padre uno somos. Y aquí Jesús está declarando, Tomás, ¿no sabes a dónde vas? Tomás, ¿no sabes el camino que te llevará a la casa del Padre, que te llevará a las moradas eternas? Tomás, yo soy el camino. Y me gusta, porque cuando hablamos del camino, esto viene desde el Antiguo Testamento, hermano. El Antiguo Testamento venía anunciando un camino de santidad, un camino de justicia, un camino de rectitud. Dice dice la Biblia en Isaías capítulo 30, libro del profeta Isaías capítulo 30, versículo 21, por ejemplo. Isaías capítulo 30, versículo 21, dice el texto bíblico, hablando del camino. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este es el camino, andad por él. Este es el camino, andad por él, decía la profecía del Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 35, Isaías 35, versículo 8, Isaías 35, versículo 8, dice el texto bíblico, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, el que anduviere en este camino de santidad, de rectitud, de justicia, por torpe que sea, por torpe que sea, no se extraviará esa persona. No se va a extraviar por torpe que sea, porque este es el camino de santidad, el camino de rectitud, el camino de justicia. El salmista, el salmista en el veintisiete, Salmo 27, versículo 11, Salmo 27, versículo 11, el salmista decía en su oración, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Jehová, enséñame este camino de justicia,
Enséñame este camino de rectitud. Enséñame este camino de santidad. Jehová, muéstranos el camino. Ayúdenos a andar por este camino de santidad. Y Jesús aparece diciendo, yo soy este camino de santidad. Jesús aparece diciendo, yo soy este camino de justicia. Yo soy este camino de rectitud. Anden por este camino. Anden por este camino, porque yo soy el camino. Hermanos, los cristianos nos dirigimos con confianza, nos dirigimos con toda seguridad a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque Él es el camino a la casa del Padre. Nosotros podemos confiar en Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino. Es decir, que Jesús es la única persona que nos puede llevar a la casa del Padre, que nos puede llevar a las moradas eternas, porque Él es el camino. Hermanos, demos gloria a Dios, porque estamos, por misericordia de Dios, estamos en este camino de santidad, en este camino de justicia, en este camino de rectitud, en este camino de la verdad, en este camino de la vida. Y por torpe que sea uno, uno no se va a extraviar, uno no se va a descarriar, que Jesús es el camino, el que nos va a conducirnos, el que nos llevará de la mano a la casa del Padre. No existe ninguna otra posibilidad para llegar a la casa del Padre. Jesús es la única persona, es el único camino para llevarnos a la casa del Padre, a las moradas eternas. Dice la palabra de Dios en Juan 14. Volvamos a Juan 14, por favor. Juan 14, versículo 6 de nuevo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, subraya eso, nadie viene al Padre sino por mí. No existe ningún otro camino para llegar al Padre. El mundo de hoy, el mundo de hoy nos dice que no hay que excluir a nadie, que tenemos que incluir a toda la gente y que a nadie hay que excluir porque es discriminación. Pero aquí, hermano amigo, Jesús es muy exclusivo, es muy exclusivo Jesús aquí. Un mundo donde se condena el legalismo. Aquí las palabras de Jesús suenan muy legalistas, porque cuando Jesús dice, yo soy el camino, Jesús excluye cualquier otro camino para llegar al Padre. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, Jesús rechaza tajantemente cualquier otro camino, cualquier otra vía para llegar al Padre. Jesús es exclusivo aquí. Y con mucho respeto, como siempre, les podría decir a mis amigos católicos romanos que la Virgen María no es el camino para llegar a Dios, al Padre. No lo es. Jesús es el camino al Padre. Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Los ángeles. Hay gente que le ora a los ángeles,
que son espíritus. Los ángeles, que son seres espirituales creados por Dios, no son el camino para llegar al Padre. Algunos santos que la gente ha canonizado: San Patricio, San Bartolomé, Santo Tomás, San Padre Alberto Hurtado, San, Santa Teresita, aquí en Chile. Estos santos que la Iglesia Católica ha canonizado, ellos no son el camino para llegar al Padre. Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Jesús acaba de decir en Juan capítulo 14, nadie viene al Padre sino por mí. Algunos, algunas personas que han fallecido y que las personas le oran y le rezan, ellos, por muy queridos míos, por muy queridos suyos, ellos tampoco son el camino para llegar al Padre. Usted no puede llegar a Dios a través de la Virgen María, de los santos canonizados, de seres queridos fallecidos. Usted no puede llegar al Padre a través de Budas, de Confucio, de Mahoma. Ellos no son el camino para llegar al Padre. Jesús hace una gran declaración aquí a Tomás y a todos nosotros. Tomás, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a la casa del Padre. Nadie puede ver el rostro del Padre. Nadie puede tener comunión con el Padre si no es por Jesucristo. Yo soy el camino. Solo Jesucristo nos puede llevar a la casa del Padre. Eso significa, hermano, que las palabras de Jesús son exclusivas y además excluyen cualquier otro camino. No hay otro camino para llegar al Padre. No hay otro camino. No existe otro camino. No existe. Es como, es como la salvación. Miren Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, por favor, versículo 9. Es como la salvación. Miren Juan 10, 9. Porque aquí tenemos otra gran sorprendente declaración de Jesucristo. Sorprendente, colosal, maravilloso. Y también es un dicho exclusivo de Jesús. Miren, Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta, otro yo soy, como yo soy el camino. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. O sea, miren el versículo 9. Jesús dice, el que por mí entrare, el que por mí entrare, eres la única puerta para ser salvo, para recibir perdón de pecado, para recibir vida eterna, para recibir salvación. El que por mí, la misma frase, nadie viene al Padre sino por mí. Significa que Jesús es exclusivamente, únicamente la puerta para entrar a la salvación. El que por mí entrare, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No hay otra opción para ser salvo. Nadie puede ser salvo sin Jesús. Todas las religiones, todas las religiones que usted conoce están bloqueadas para ser salvo. Todas las buenas obras están bloqueadas para ser salvo. Solo Jesús es la única puerta
para entrar por él y ser salvo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare. No puedes entrar por otra parte. No puedes entrar a través de las obras. No puedes entrar a través de las religiones. No puedes entrar a través de las denominaciones, sino a través de Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Dice la Biblia. Dice la Biblia. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. Dice el apóstol Pedro. Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Este Jesús que dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Este Jesús, el que dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Mira el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en Buda, no hay salvación en Confucio, no hay salvación en el Papa, no hay salvación en un pastor, no hay salvación en un sacerdote. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en la Virgen María, no hay salvación en los profetas, no hay salvación en los ángeles. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Solo en Jesucristo, que dijo, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Solo Jesucristo aquí. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Dice la Biblia en Hebreos 5, versículo 9, versículo 8 y 9. Y aunque era hijo, hablando de Jesucristo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen el Evangelio de Jesucristo. Jesús. Amén. Amén. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice el texto bíblico, porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el único salvador es Jesucristo. La única puerta para entrar y ser salvo es Jesucristo. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Amén. Volvamos a Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14. Dice el texto bíblico, versículo 6, yo soy el camino. También dice, yo soy la verdad, la verdad. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo que era Dios se hizo carne
y habitó entre nosotros. Y los apóstoles dicen, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús es la verdad. En él no hubo engaño en su boca, no hubo mentira en su boca, porque él es el Dios verdadero, opuesto, totalmente opuesto al engaño, a la mentira, a la falsedad de este mundo. Él es el Dios que no miente cuando habla verdad, porque Él es el Dios de toda verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y quiero que pensemos en esta mañana este punto, que pensemos en esta mañana en esta declaración que Jesús acaba de hacer ahora. Yo soy la verdad, es decir, que Él es creíble, Él es confiable, Él es fiel. Uno puede creer en las palabras de Jesús. Uno puede confiar en las palabras de Jesús, porque Él es el Dios verdadero. Él no miente, Él no engaña a nadie, Él no habla falsedades a nadie, porque Él es el Dios realmente que no miente. Dice Jesús, se lo dijo a Pilato, pero también nos dice a nosotros en esta mañana. En Juan capítulo 18, por favor. Juan capítulo 18, versículo 37. Juan capítulo 8, versículo 37, hablando de la verdad. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Aquí viene. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Los que son de la verdad oirán la voz de Jesucristo, pondrán atención a la voz de Jesucristo. Todo aquel que es de la verdad oirá mi voz. La verdad es lo único que puede libertar al hombre de la esclavitud del pecado. Jesús dijo en Juan capítulo 8, veamos Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8, versículo 31, versículo 30. Juan capítulo 8, versículo 30. Juan capítulo 8, versículo 30. Hablando de la verdad, hermano. Todo aquel que es de la verdad oirá la voz de Jesús. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en Jesús, en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser un verdadero discípulo de Cristo, hay que permanecer todo el tiempo en las palabras de Jesús. Recuerden que en el Evangelio de Juan hay verdaderos adoradores de Dios que lo adoran en espíritu y en verdad. También hay verdaderos seguidores de Cristo, verdaderos discípulos de Cristo, que permanecen en las palabras de Jesús. Versículo 32. Jesús dice,
a los judíos que creyeron en él, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es lo único que puede hacer libre a los que son esclavos. Versículo 33. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Los judíos acaban de decir: jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentira. Ellos fueron esclavos de los egipcios en el tiempo de Moisés. Ellos fueron esclavos de los babilónicos con la invasión de Nabucodonosor. Y cuando Jesús dijo esto, ellos son esclavos del imperio romano. ¿Cómo ellos pueden decir jamás hemos sido esclavos de nadie? Ellos han sido esclavos toda su vida. Versículo 34. Jesús les respondió a los judíos que creyeron en él: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La esclavitud, el pecado esclaviza a los seres humanos. El pecado destruye a los seres humanos. El pecado mata a los seres humanos. Todo aquel, aunque haya creído en Jesús, aunque haya creído en Jesús, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Estos judíos creyeron en Jesús, pero eran esclavos del pecado. Porque todo aquel que hace pecado se convierte en un esclavo, en un prisionero del pecado. El pecado te encadena. El pecado te coloca los grillos. El pecado te esclaviza, aunque creas en Jesús. Repito, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, aunque creyeron en Jesús, creyeron en su nombre, eran esclavos del pecado, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Según el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre del pecado. La verdad. ¿Qué es la verdad que nos hace libre del pecado? ¿Cuál es la verdad que nos hace verdaderamente libre de todo pecado? ¿Cuál es la verdad que usted debe conocer, que debemos conocer para ser libre de pecado? Dice Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, por favor, versículo 13, Efesios 1, versículo 13, dice la Biblia, estamos respondiendo la pregunta: ¿cuál es la verdad que nos hace libre del pecado? ¿Cuál es la verdad que debemos conocer? Dice el 13, Efesios 1:13. En él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído, ¿qué fue lo que oyeron? La palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad que oyeron? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él,
fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de verdad que los efesios oyeron, que los efesios creyeron, la palabra que ellos oyeron fue el evangelio de vuestra salvación. La verdad que ellos oyeron, la verdad que ellos conocieron, la verdad que ellos creyeron, fue el evangelio que les dio salvación a ellos. Dice Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, por favor. Estamos respondiendo la pregunta, ¿cuál es la verdad que necesitamos conocer para ser libres del pecado? La verdad, según Efesios 1:13, es el evangelio de la salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 al 25. Dice la Biblia, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La verdad que purifica el alma, la verdad que nos hace nacer de nuevo, la verdad que nos liberta del pecado, la verdad que permanece para siempre, es el Evangelio que ha sido anunciado. La verdad es el Evangelio. La palabra de Dios que permanece para siempre es el Evangelio. Solo el Evangelio puede purificar las almas. Solo el Evangelio puede hacerte nacer de nuevo. Solo el Evangelio puede libertarte del pecado. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, porque es dinamita de Dios, porque es una explosión de Dios para la salvación a todo aquel que cree. El Evangelio. El Evangelio es mucho más poderoso que ese poder que creó los cielos y la tierra. El Evangelio es mucho más explosivo que ese poder que abrió el mar rojo para que Israel pasara por seco. El Evangelio es más poderoso que ese poder que sacó agua de la roca, que ese poder que convirtió el agua en vino, que ese poder que echó fuera demonios, que ese poder que sanó los leprosos. El Evangelio es más explosivo, es más poderoso, es más grandioso, porque te da salvación, porque te hace nacer de nuevo, porque purifica tu alma y porque te liberta de la esclavitud del pecado, porque te traslada de las tinieblas a la luz, porque te traslada del poder de Satanás al poder de Cristo. El Evangelio poderosísimo, el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio que es tan poderoso?
que es tan transformador, que es tan santificador, que es tan purificador, que es tan libertador de cadenas, que rompe tantas cadenas, que te puede hacer una nueva criatura, un nuevo hombre, que te puede darte un corazón nuevo, un espíritu nuevo y hacerte un hombre totalmente nuevo. Dice la Biblia en Primera de Corintios 15. Dice la Biblia en Primera de Corintios 15. Pablo dice lo que es el Evangelio. Pablo anuncia aquí el Evangelio. El Evangelio es un mensaje sencillo, pero es poderosísimo, hermano y amigo. Dice Primera de Corintios 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo les predicó el Evangelio a los corintios recibieron el Evangelio y los corintios estaban perseverando en este Evangelio. Versículo 2. Por el cual asimismo, por este mismo Evangelio que les prediqué, que ustedes recibieron, en el cual están perseverando, si retenéis la palabra que os he predicado, si retienen el Evangelio, sois salvos y no creyeron en vano. ¿Qué es el Evangelio? Que Pablo declaró, que los corintios recibieron, que los corintios están perseverando, por el cual tienen que retener el Evangelio para ser salvos. Esto es, versículo 3. Porque primeramente, ante todo, os he enseñado lo que asimismo recibí. Corintios, primeramente, les he predicado a ustedes, les he anunciado a ustedes lo mismo que me predicaron a mí, lo mismo que me enseñaron a mí, que el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio tiene que ver con Jesucristo murió por nuestros pecados, murió en la cruz, se sacrificó en la cruz, derramó su sangre en la cruz, porque Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. El Evangelio tiene que ver con la crucifixión de Jesucristo. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. El castigo que nosotros merecíamos fue sobre Él y por sus heridas fuimos curados. Y que Jesús fue sepultado. La tumba estaba vacía. No había nadie en esa tumba. Porque el Cristo que murió y que sepultaron resucitó al tercer día entre los muertos. Eso es el Evangelio. Eso es el poder de Dios para la salvación del hombre. Amén. El Evangelio. Pero recuerda, hermano, recuerda esto, que es sumamente importante. El Evangelio, cuando una persona lo escucha, la buena noticia que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día entre los muertos. Yo tengo que creer en el Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Hay que creer que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó al tercer día entre los muertos para la gloria del Padre. Pero también esta fe en Cristo tiene que llevarte a la obediencia del Evangelio. Mira,
Primera de Pedro de nuevo. Vamos a Primera de Pedro de nuevo. Vamos a Primera de Pedro de nuevo, por favor. Versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Recuerda, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice el texto bíblico, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia al Evangelio, por la obediencia a la verdad. El Evangelio nos purifica el alma. El Evangelio nos hace renacer de nuevo para una esperanza viva. Cuando lo obedecemos de corazón. El Evangelio hay que obedecerlo. La verdad hay que obedecerla de corazón para que nuestras almas sean purificadas, para que nuestros pecados sean perdonados y limpiados, para que seamos libertados del pecado. La verdad hay que obedecerla de corazón. Dice la Biblia, dice la Biblia en Segunda de Tesalonicenses, por favor, acompáñame a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, por favor. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Dice la Biblia, quiero mostrarte la importancia que tiene obedecer el Evangelio de Jesús. No, no puede haber purificación del alma, no puede haber un nuevo nacimiento, no puede haber perdón de pecado si no hay una obediencia al Evangelio. Mira la Biblia lo que dice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Pablo dice a la iglesia, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Jesús viene desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar castigo, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Los cuales, los que no conocieron a Dios, los que no obedecen el Evangelio de Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Jesús venga en aquel día. Jesús viene del cielo. Jesús viene con los ángeles de su poder. Jesús viene en llama de fuego para dar castigo a los que no obedecieron el Evangelio de Jesucristo. Esas personas van a sufrir pena de eterna perdición. Van a ser excluidas eternamente y para siempre de la presencia de Dios. Van a ir al castigo eterno. Van a sufrir la perdición eterna, hermanos y amigos. ¿Es importante obedecer el Evangelio de Jesucristo? Por supuesto que no, no es importante. Es urgente, es urgente. Tengo que obedecer el Evangelio para ser salvo, para que mi alma sea purificada, para que mis pecados sean perdonados. Porque los que no obedecen el Evangelio de Jesucristo, amigo mío, van a sufrir pena de eterna perdición.
van a ser separados eternamente de la presencia de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Y hablando de obediencia, quiero mostrarte algo interesante. Algo que aprendí esta semana. Algo que aprendí esta semana. Pero me gustaría que tú la subrayaras también. Con el asunto de obedecer el Evangelio, obedecer la verdad, obedecer la fe. Mira cómo comienza el libro de Romanos. Esto que nos mostraste. Mira el libro de Romanos capítulo 1, cómo comienza. Romanos capítulo 1. Vea cómo comienza. Quiero mostrarte algo. Romanos 1, verso 5. Dice el texto. ¿Y por quién? Hablando de Jesucristo. ¿Y por quién recibimos la gracia, el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Para la obediencia a la fe. Pablo, por amor al nombre de Cristo, llama a todas las naciones a obedecer el Evangelio, a obedecer la verdad, a obedecer la fe, obediencia. Hermano, el libro de Romanos comienza con un llamado a obedecer la fe en todas las naciones, que todas las naciones puedan obedecer la fe en Jesucristo, la fe en el Evangelio. ¿Cómo termina el libro de Romanos? Capítulo 16. ¿Cómo termina el libro de Romanos? ¿Cómo empieza Romanos? ¿Cómo termina Romanos? Romanos 16, 25 y 26 y 27. Romanos termina de esta manera. Y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempo eterno, pero que ahora ha sido manifestado, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer el Evangelio, se ha dado a conocer el Evangelio a todas las gentes para que obedezcan la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Cómo termina en Romanos? Se ha dado a conocer a toda la gente para obediencia a la fe. Romanos comienza con un llamado a todo el mundo: obedezcan el Evangelio, obedezcan la fe, obedezcan la verdad. El libro de Romanos termina con un llamado a obedecer la fe de todas las gentes de este mundo. Comienza con obediencia y el libro termina con obediencia al Evangelio, a la fe de Jesucristo. Al medio de Romanos, al medio del libro de Romanos, dice esto, para ir terminando en esta tarde. Romanos capítulo 6, hablando de obediencia, hablando de obediencia. Romanos capítulo 6, dice, versículos 17 y 18. Recuerden que el libro de Romanos comienza con un llamado a obedecer la fe en todas las naciones. Termina el libro de Romanos con un llamado a obedecer la fe en todas las gentes.
Pero al medio del libro de Romanos, capítulo 6, verso 17, Pablo dice a la iglesia, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, la iglesia en Roma había sido esclavo del pecado, estaban muertos en delitos y pecados, estaban destituidos de la gloria de Dios por sus pecados. Pero algo sucedió, dice el texto. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Estos hermanos estaban muertos en delitos y pecados, eran esclavos del pecado, pero oyeron el Evangelio, creyeron en el Evangelio, en la verdad. Y no solamente eso, obedecieron la verdad, obedecieron de corazón el Evangelio, obedecieron una forma de doctrina, se entregaron a una forma del Evangelio. Y por haberse entregado de corazón, por haber obedecido de corazón aquella forma de doctrina, el resultado fue, versículo 18, Romanos 6, 18, y libertados del pecado, fueron verdaderamente libres. Sus almas fueron purificadas, sus pecados fueron perdonados, sus pecados fueron limpiados, fueron libertados del pecado porque conocieron la verdad, porque creyeron a la verdad, porque obedecieron la verdad de todo corazón, porque se entregaron a la verdad y fueron libertados del pecado y vinieron a ser siervos de la justicia. Mi pregunta es, ¿cuál es la forma, cuál es la forma de doctrina que estos hermanos obedecieron de corazón? ¿Cuál es la forma del evangelio que estos hermanos se entregaron y obedecieron? ¿Cómo estos hermanos se entregaron y obedecieron a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para que sus almas fueran purificadas y fueran libertados del pecado? ¿Cuál es la forma del evangelio que ellos se entregaron y obedecieron de corazón? El mismo pasaje lo dice. Mira el capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos sido libertados del pecado, los que hemos sido limpiados del pecado, ¿cómo seguiremos pecando si Cristo nos libertó, si Cristo nos purificó, si Cristo nos perdonó de nuestros pecados y hemos muerto al pecado? Para que el pecado ya no nos esclavice, para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros. Hemos muerto el pecado. ¿Cómo viviremos aún en el pecado? La pregunta es, ¿cuándo Pablo y los romanos fueron muertos al pecado? ¿Fueron libertados del pecado? Versículo 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
En el bautismo en agua, por inmersión, cuando se sumergieron, ellos se unieron a la muerte de Cristo, murieron con Cristo, fueron sepultados juntamente con Cristo y fueron resucitados juntamente con Cristo para una vida nueva. En el bautismo, cuando lo obedecieron de corazón, fueron libertados del pecado, murieron al pecado, sus almas fueron purificadas del pecado, nacieron de nuevo para una vida nueva. Así se obedece el Evangelio de Jesucristo. Entonces, Jesús dijo en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, Jesús le dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicar la verdad, predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. El que creyere en el Evangelio, el que creyere en la verdad y fuese bautizado, obedeciere el Evangelio, será salvo, será libertado del pecado, su alma será purificada, mas el que no creyere será condenado. Pablo, cuando visitó a Ananías, Ananías le dijo a Saulo de Tarso, a Pablo, ahora pues, hermano Pablo, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de todo pecado. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que Dios me los bendiga, hermano. Que Dios me los cuide. Gracias por su atención. Continuamos con el Evangelio de Juan, si Dios lo permite, el próximo sábado. Que pasen un lindo día en la presencia de Dios.